a todos y todos los que me sintonizan por esta vía. Este Congreso Mundial contra el Fascismo tiene la finalidad de, por primera vez, agrupar a más de 95 delegaciones de diferentes países, en donde se va a sentar precedente contra esta enfermedad del fascismo, neofascismo y todas las actividades similares que se están gestando en nuestra región. Quédense ahí, porque a través de la red digital Gran Mariscal de Ayacucho, soy Paulette Marrero, seguiré informando más detalles acerca de este importante evento que se está realizando en Caracas el 10 y 11 de septiembre de 2024. La lucha sin cuartel que los pueblos estamos librando contra el fascismo, el nazismo y otras expresiones del mismo mal, del mal matriz, el origen y el alma de estas maldades humanas, el imperialismo norteamericano, con todo su nombre y con todo su apellido, el origen de todo mal. A la espera, pues, para viajar en otros países, nos estaban esperando las autoridades y más de uno fue detenido solo por haber estado en Venezuela. De manera que le damos las gracias a ustedes, que son unos valientes mujeres y hombres, que con su presencia acá en nuestro país nos acompañan en esta lucha, en esta batalla que es nuestra batalla, pero que también es una batalla de ustedes. Y perdónenme que yo voy a hablar un poco de Venezuela, sin intención, pero claro, muy claro, que Venezuela es un gran laboratorio. Lo que intenten hacer con Venezuela, si les resulta, lo van a hacer con otros pueblos. Defensor de derechos humanos, vaya cinismo. Es el fascismo actuando, porque es una gran maquinaria en función de las élites, para que las élites se impongan a todos los niveles. Que nos encontramos en lo que es la ponencia del compañero Víctor Tarnowski, periodista ruso, junto con otro de los compañeros también de lucha, José Antonio Gido, quienes van a hablar acerca de esas alianzas estratégicas para combatir este flagelo tan mortal como lo es el fascismo, el neofascismo y las expresiones aledañas. Igualmente, escucharemos declaraciones de un representante del partido gobernante actualmente en Rusia, quienes nos dará su impresión tanto del proceso bolivariano en cuanto a las elecciones como en este interesante congreso que se está realizando por primera vez en Venezuela. Es mi segunda vez en Venezuela. La primera vez vine aquí para las elecciones del 28 de julio. Era una experiencia muy importante para mí y para nuestra delegación que vino aquí. Venimos con la delegación del Partido Rusia Unida. Vimos con nuestros propios ojos todos los procesos electorales y para nosotros era muy importante profundizar nuestros conocimientos sobre los procesos electorales en Venezuela, todas las partes tecnológicas, de innovaciones, y había un gran intercambio de experiencias entre Rusia y Venezuela. En cuanto al fascismo, neofascismo, Rusia fue el país que confrontó al fascismo por primera vez en la historia. En el año 1945 Rusia ganó la Unión Soviética con todos los 15 países que lo integraron. En cuanto a nuestro partido, tenemos un movimiento que se llama el Movimiento por la Libertad de las Naciones, que es un movimiento contra las prácticas del neocolonialismo. El neocolonialismo, el neoimperialismo es lo que está experimentando todo el mundo hoy en día, en América Latina, en África, en Asia, incluso en Europa, con todo lo que está pasando con el dominio de Estados Unidos y todo lo que están haciendo con la economía de Europa y de todos los países del sur global. Por eso
eso es muy importante profundizar nuestros contactos, profundizar nuestros conocimientos de cómo están confrontando estos problemas aquí en Venezuela y por toda América Latina. Este congreso tan importante y le dejo la palabra a nuestro compañero Víctor Ternovsky, que es muy modesto, pero es el principal analista en español de la prensa de Estado de Rusia. Ahí está echando el plomo al fascismo internacional. A mí se me invitó a participar y yo pensaba en qué puedo aportar yo. Yo pensé que lo que puedo aportar yo es contar una experiencia rusa, como ruso, de ser nuestro país atacado por las redes occidentales, por los medios, y qué se puede hacer contra eso. De hecho, Rusia sí hace algo contra eso. Mi ponencia es la experiencia rusa en estos fenómenos nefastos que se denuncian en este congreso. Neofascismo, fascismo, expresiones similares y justamente el uso de nuevas herramientas de comunicación para justamente hacer propagar estas ideologías. Aquí yo voy a citar el caso para ser lo más preciso posible de un gigante tecnológico occidental que es Meta. Para que se entienda, es Facebook, es Instagram. ¿Qué es lo que pasa? Una señora, una anciana. Esta señora anciana, a partir de la operación militar rusa, las recomendaciones que recibe es que hay que derrotar a Putin, hay que matar a los rusos y por requisitos para tomar a Ucrania. Y estas redes, resumiendo la experiencia rusa, con esta operación en el caso ruso, no se quedaron definitivamente en la carrera, porque justamente mostraron ser una poderosa arma para adoctrinar, para confundir al ciudadano, ¿no? Si nosotros ponemos en el buscador de cualquier medio grande, el país, el mundo, o el canal de México, también, si en el buscador ponemos la palabra Putin o la palabra Maduro, todo lo que vamos a encontrar nosotros es un mensaje de odio puro y duro. Una comparación, si Putin aparece, se le compara con las peores figuras del siglo XX, ni siquiera quiere mencionar esas figuras, porque creo que todos las están cantando. Es decir, igual a Putin, líder del país que dio 30 millones de vidas contra el fascismo, con ustedes están al tanto que no quiero pronunciar el nombre de esa persona. O todas las supuestas opiniones, expertos, entrevistados por el medio, todos hablan en contra, ¿no? O todos son en oposición. Y yo me parece importante porque será la siguiente jefa de la diplomacia europea que va a sustituir al señor Josep Borrell, quien es la actual primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Porque si lo que dice esta señora y lo que hace esta señora no es por odio, no es fascismo, entonces ¿qué lo es? Explico. El año pasado, 2023, al intervenir en la conferencia de seguridad en Múnich ante una enorme audiencia, ella dice en particular que el problema para el mundo, ¿para qué mundo no se entiende? Que el problema para el mundo no solo es Putin, el problema es todo el pueblo ruso. Y luego argumenta por qué el pueblo ruso es un problema. El pueblo ruso es un problema porque según sus criterios, los niños que crecen en Rusia no reciben los conocimientos correctos de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, los ciudadanos de Rusia son aquellos ciudadanos que amenazan al mundo, ¿no? Imperialistas y cosas por el estilo. Es decir, según esta señora, los manuales de historia que nosotros los rusos tenemos que tener en nuestra Rusia, esos manuales nos deben escribir Estados Unidos y Bruselas. Y nosotros dimos 30 millones de vidas, ¿no? Un poco extraño. Traerles a ustedes un tema que permite poner en contexto el conocimiento venezolano sobre el fenómeno del imperialismo que es fundado con la matriz del fascismo. Hablo del imperialismo como una cosa particular del capitalismo, que es en realidad el enemigo estratégico del pueblo venezolano durante todo el siglo XX.
las finanzas, que controlan la economía mundial y, por supuesto, la política de los estados de sus derechos. No es un fenómeno nuevo que haya sido definido perfectamente por el teórico y práctico marxista Vladimir Ilich Ulyanov, llamado Lenin, en una obra de 1916 llamada El imperialismo, fase superior del capitalismo, que me van a perdonar, está más de actualidad. Cuando el compañero Satón, el compañero Bajo se presentó, planteó que la patria está en peligro. Y a eso hicimos todos y todas nosotros y nosotras abrazar a Venezuela. Abrazar a Venezuela y a decirle a los venezolanos y a las venezolanas que no están solos. En el mundo hay combatientes contra el fascismo, combatientes contra el imperialismo. Estamos con Venezuela, porque además nosotros nos sentimos acompañados con Venezuela cada vez que da una lucha y vence el imperialismo. Cada lucha de Venezuela nos da fuerza a nosotros en cada uno de los rincones del mundo para seguir dando esa lucha. Argentina no solamente está en peligro, sino que está en manos de un desquiciado. Un desquiciado que no solamente es un fascista, sino que además es un desquiciado. Planteando un poco, pensando un poco por qué en la Argentina, que es un pueblo con una larga tradición de lucha, existe un tipo como este, que de alguna manera también, como dijo Diosdado, yo creo que todos los países a veces nos sentimos un poco así, una especie de experimento, ¿no? Digamos, el proceso de Milei probablemente también sea un experimento mundial, porque quizás no hay nadie tan radicalizado. Vieron que los argentinos nos sentimos campeones del mundo en todo, ¿no? Nos sentimos campeones del mundo en todo, pero también somos campeones del mundo en lo peor, ¿no? Y me parece que Milei nos dice algo de eso. Max puso un tweet diciendo, ahora sí el niño. Esos son los tipos que son los dueños de las redes. Esos son los tipos que son dueños de una parte importantísima del poder y que nosotros trabajamos para ello cada vez que entramos a las redes sociales. Ellos viven de traficar nuestros datos y nosotros alegremente le damos nuestros datos y los hacemos cada vez más ricos y cada vez más poderosos. Estamos en un momento en que estamos derrumbando mitos, compañeros y compañeras. Estamos derrumbando primero el mito de la copa llena neoliberal, en el que cuando se le daba más a los empresarios y a los de arriba, entonces se iba a derramar sobre los pueblos y iba a haber una riqueza entre todos y todas. Ese mito quedó derrumbado incluso entre las propias derechas. Estamos derrumbando el mito sionista de que no era un genocidio, que no era una ocupación en Palestina. Estamos derrumbando el mito de que en Venezuela hay una dictadura, de que el pueblo no quiere a Nicolás Maduro ni a Hugo Chávez. Estamos derrumbando el mito de que México, Cuba, de que todos los países que no le rinden pleitesía al imperialismo estadounidense, entonces van rumbo hacia el autoritarismo. Y estamos derrumbando cada uno de esos mitos que se vinieron construyendo de sobremuerte, despojo, ocupaciones durante décadas, si no es que siglos, a través de la construcción de un poder popular fuerte que no está dando un paso atrás. Ese poder popular va más allá de lo que se expresa en las urnas, y de eso nos ha dado una gran lección Venezuela, en donde tiene un pueblo firme que resiste y que está dispuesto a dar la batalla comunicacional, la batalla en las calles, en las redes y en las paredes. Pero también es a través de esa comunicación militante que se construyen en las comunas, en los barrios populares, en el Bronx, en Manhattan, en la Ciudad de México, que se construyen en La Paz, que están por todos lados, compañeros y compañeras, dando la batalla en términos amplios, pero sobre todo en tiempo real. Sin embargo, seguimos dando esas batallas también en los espacios del enemigo. Y eso resulta bastante complicado entender por qué si en América Latina hemos logrado disputar con gobiernos progresistas, con gobiernos de izquierda, no logramos de todas maneras llegar a ese espacio radioeléctrico que es un bien de la nación. Nos tienen disputando todo el tiempo a los medios de comunicación independientes
Twitter, en X, en TikTok, pero ya nos ha pasado en más de una ocasión, como ya está el compañero de Rusia, pero resulta que hacemos un montón de documentales y de repente llega la policía, sea la OTAN, la Unión Europea y nos bajan el switch. Nos dicen estos contenidos no son los que queremos en YouTube, estos contenidos no son los que queremos para nuestros pueblos libres. Y eso ya nos ha pasado. Nos pasó en el estallido social en Chile, en donde junto con Redfish hicimos una serie de documentales y de repente llegaron y nos borraron toda esa memoria histórica que dejamos en ese estallido y borraron con ello también las luchas de muchos pueblos que quedaron documentadas ahí. Eso no podemos seguirlo permitiendo, pero también tenemos que seguir derrumbando más mitos que nos impiden avanzar, porque así como vamos ganando estas luchas en el día a día por el sentido común, terminamos escuchando a compañeros y compañeras que siguen creyendo que hay democracia, por ejemplo, en Estados Unidos, que siguen pensando en el American Way of Life, en el American Dream, y de repente seguimos ostentando esa estatua de la libertad como un símbolo que no es sino el símbolo del genocidio, de la ocupación y de la financiación del terror y de muerte por todo el mundo. ¿Cómo vamos a hablar de democracia en Estados Unidos cuando, para empezar, en los términos más liberales concretos, ni siquiera ganan los presidentes a los que vota el pueblo de Estados Unidos? Ya ocurrió con George Bush y Al Gore. Hasta acá lo que fue este encuentro del fascismo, neofascismo y expresiones similares, en donde el capitán Diosdado Cabello, quien es el actual ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, dio una interesante alocución en donde expresó cómo ha sido el fascismo en Venezuela y cuál es el llamado histórico a que los pueblos del mundo sigan unidos en defensa de los pueblos libres. Igualmente hizo un llamado para que se hiciera una petición en favor de Palestina y para que los congresos se hicieran de manera diversificada en los siguientes meses hasta el mes de diciembre, donde se concluirá con el Congreso contra el fascismo comunicacional. Igualmente va a haber congresos contra el fascismo de los diferentes movimientos, diversidad, sexodiversidad, mujeres, religión, entre otros. Bueno, hasta acá este breve informe acerca de lo que fue este primer congreso contra el fascismo, neofascismo y las expresiones similares desde Caracas, Venezuela.